Buenos días, hermano, ¿cómo están ustedes en esta mañana del primer día domingo del mes de enero del 2023? Y vamos a continuar con la clase de escuela dominical que corresponde a la clase que estamos viendo. El Señor reina, los tres arrebatamientos es el tema que vimos y que vamos a terminar. Hoy vamos a comenzar con un nuevo tema dentro de eh, este capítulo, digamos, que estamos viendo, que es la aplicación doctrinal de las siete iglesias. La aplicación doctrinal de las siete iglesias de la Iglesia Bíblica Bautista Macul. Vamos a comenzar entonces con un breve repaso de estos tres arrebatamientos que vimos en las clases anteriores. Y recuerden que lo que vimos que es el arrebatamiento de los santos del Antiguo Testamento, que está en 1 Corintios capítulo 15 versículos 20 y 23, que dice: Mas ahora Cristo resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron, es hecho. Y el versículo 23 dice: Pero cada uno en su debido orden. Cristo, primero las primicias, luego Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Entonces recuerden, es el primer arrebatamiento, es como que vimos como las primicias de una cosecha. Siempre empieza con las primicias. Bien, pues vimos el arrebatamiento de los santos de la iglesia, que también está ahí en Corintios, capítulo 15, versículos del 1, capítulos 15, versículos 20 y 23, que es como un segundo el arrebatamiento de los santos de la iglesia. Este segundo arrebatamiento es como una gran cosecha, es la parte más grande de una siega. Y tiene que ver con nosotros, los cristianos, los miembros del cuerpo de Cristo. Iremos en este arrebatamiento. Cristo vendrá y nos tomará de la tierra para llevarnos a donde Él está. El tercer cielo, la morada, a la presencia de Dios, vimos este arrebatamiento. Y el tercer, arrebatamiento es el de los santos de la tribulación, el de los santos de la tribulación. Entonces este tercer arrebatamiento es como el rebusco de una cosecha. Después de la gran cosecha siempre queda algo de fruto. Y se puede recoger durante este rebusco. Así será el fin después de la tribulación. Habrá una siega durante la segunda venida de Cristo. Y esto lo vemos ahí en capítulo 14 del libro de Apocalipsis, del versículo 14 al versículo 20, que dice: Miré, y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz, el que estaba sentado sobre la nube: Mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: Mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra, y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y el lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Entonces ahí estaban los tres arrebatamientos de la iglesia. Pero ahora también vamos a ver otros cuadros de la escritura de los tres arrebatamientos. Es simplemente una ilustración de los tres arrebatamientos generales en la Biblia. No queremos llegar a ninguna conclusión diferente de la que ya hemos visto, como dice anteriormente. Simplemente algo interesante que nos puede notar por la frase que dice: subid acá. Escuchamos esa frase muchas veces, que se menciona 3 veces en la escritura, exactamente como el Señor dice: sube acá, a 3 diferentes grupos a través de la historia del hombre. O sea,
hay tres diferentes arrebatamientos con este sube acá, donde el Señor. Y la primera mención de la frase sube acá aparece en el libro de Proverbios y nos muestra un cuadro del arrebatamiento de los santos del Antiguo Testamento. Vamos ahí al libro de Proverbios, capítulo 25, versículo 7, que dice, porque mejor es que te diga, sube acá, y no que seas humillado delante del príncipe a quien han mirado tus ojos. Es mejor que se te diga, sube acá. El contexto entonces de Proverbios 25 es muy parecido al de Lucas 14, capítulo 7, capítulo 14, desde el versículo 7 al versículo 11, que dice a los convidados a las bodas. Los judíos son los convidados a las bodas, según Lucas 14, versículo 8. Y el que es humilde, que sea humilde, y el que se somete a Dios es el que recibe la invitación a subir más arriba, como ahí lo menciona en el libro de Lucas, capítulo 14, versículo 10. Y como Proverbios 25, 7, entonces aquí dice lo que decía, sube acá. Los santos del Antiguo Testamento son algunos de los convidados a las bodas del Cordero, como dice Apocalipsis 19, 9, como dice Apocalipsis 19, 9. Entonces vamos a ir ahí a Apocalipsis 19, 9. Apocalipsis 19, 9, que dice... Apocalipsis 19, 9 dice, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero, y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Entonces, tenemos ahí el primer sube acá, a los mencionados ahí en el libro de Proverbios. Y la segunda mención de la frase sube acá, nos muestra un cuadro personal, no doctrinal, del arrebatamiento de la iglesia, los cristianos. Los cristianos, del que está mencionado ahí en el capítulo 4 del libro de Apocalipsis, versículo 1. Libro de Apocalipsis, capítulo 4, versículo 1, que dice, después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Entonces, capítulo 4, versículo 1. Después de los 7 periodos de la historia de la iglesia, 7 cartas a las 7 iglesias que forman un bosquejo de la historia de la iglesia, como dice ahí en Apocalipsis capítulos 2 y capítulos 3, que más adelante en otra clase, en la próxima clase vamos a ver las 7 iglesias. Hay un arrebatamiento, entonces Dios le dice a Juan, sube acá, y al instante él, como la iglesia en el arrebatamiento, se encuentra delante del trono de Dios, como lo menciona ahí en Apocalipsis capítulo 4, versículo 2. Entonces es un cuadro de la iglesia ante el tribunal de Cristo. Y vemos la última mención de la frase sube acá, que es un cuadro del arrebatamiento de los santos de la tribulación, como lo menciona ahí el libro de Apocalipsis capítulo 11 versículo 12. Entonces, libro de Apocalipsis capítulo 11 versículo 12, y lo vamos a leer, que dice, y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá, y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos lo vieron. Entonces ahí está mencionado Apocalipsis capítulo 11, el tercer sube acá. Entonces, como vimos, este pasaje se refiere a la reducción de Moisés y de Elías, los dos testigos de la gran tribulación que el anticristo mata solo unos días antes de la segunda venida de Cristo. Ellos forman un cuadro de los santos de la tribulación que son arrebatados después de la gran tribulación y justo antes de
la segunda venida son arrebatados, como dice el versículo 12. Entonces inmediatamente vuelven con Cristo en su venida en el versículos 13 y 14 al 15 del libro de Apocalipsis. Entonces, 3 veces al año que los judíos tienen que subir a Jerusalén también. Las 3 veces al año que los judíos tienen que subir a Jerusalén también se ve ahí en Éxodo capítulo 23 del versículo 14 al 17 que lo vamos a ver. Entonces los judíos tenían que celebrar 3 fiestas. Los judíos tenían que celebrar 3 fiestas. Vamos a ver ahí primero en el versículo 14 que dice 3 veces en el año me celebraréis fiesta. Entonces ahí en el versículo 14 dice que 3 veces tenían que celebrar. En 3 ocasiones todo varón judío tenía que presentarse delante de Jehová en Jerusalén. Y entonces ahí como dice, lo menciona también el versículo 17, 3 veces al año se presentará todo varón delante de Jehová. Entonces la primera vez es para la fiesta de los panes sin levadura, como dice ahí el versículo 15. Veamos el versículo 15 que dice, la fiesta de los panes sin levadura guardarás 7 días, comerás los panes sin levadura, como yo te mandé en el tiempo del mes de Abib, porque en él saliste de Egipto, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Entonces, ahí se menciona los panes sin levadura. Y vemos que, entonces, vemos que estas son las 3 veces que debían subir a la fiesta de que tenían a los judíos, que es un cuadro también. Se puede entender que la segunda y gloriosa venida del Señor Jesús tomará el lugar donde durante la fiesta de los tabernáculos. Este es un cuadro del arrebatamiento de los santos de la tribulación, que toma lugar durante la fiesta de los tabernáculos cuando Cristo viene. Entonces vemos ahí los 3 sube acá y las 3 veces que los judíos tenían que hacer sus fiestas. Y tenemos la conclusión de este tema para pasar a otro tema que dice que ya entendemos que hay más de un solo arrebatamiento, entonces, que se menciona en la Biblia. Cuando vemos un rapto de un grupo de personas en la Escritura, no debemos dar por sentado que siempre se refiere al arrebatamiento de la iglesia. Hay otros 2 arrebatamientos en la Biblia y el último puede suceder en 2 etapas. Entonces, tengamos cuidados y establezcamos el contexto primero de lo que estamos leyendo, como se mencionan ahí en las reglas del estudio de la palabra del Señor, el contexto de lo que vamos a leer. Entonces, antes de llegar a una interpretación o una aplicación personal, todo este conocimiento de los arrebatamientos es importante porque nos ayudará a entender lo que sigue sobre la aplicación doctrinal de las 7 iglesias mencionados ahí en el libro de Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3. Entonces vamos a pasar ahí terminamos lo que es los arrebatamientos de la iglesia y vamos a pasar a otro, otra sección que está dentro de este libro de Apocalipsis, que es el contexto de Apocalipsis capítulo 2 y 3. Y vamos a verlo desde la perspectiva de Juan, como dice ahí el punto, que lo mencionan en Apocalipsis capítulo 1 versículo 10, que lo menciona ahí capítulo 1 versículo 10, que dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Entonces, como es la escena de los comentarios de Juan, vamos a ver cómo es la escena de los comentarios de Juan. Él está escribiendo desde el punto de vista del día del Señor, del día del Señor, que se llama el día de Jehová en el Antiguo Testamento. Entonces ahí le dice en el Apocalipsis capítulo 1 versículo
19, el capítulo 1, versículo 19, que le dice: escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de esta. Entonces, que él dice, entonces cuando él escribe acerca de las cosas que ha visto, está escribiendo sobre lo del pasado, desde el punto de vista de la segunda venida del Mesías. Entonces, esto incluye los eventos que toman un lugar durante la tribulación, todos los 7 años de la 70ª semana de Daniel, como lo vamos a ver en la profecía de Daniel. En este segundo contexto es la profecía de Daniel. Recuerde que la 70ª semana de Daniel se divide en dos mitades de 3 años y medio cada una. Pero vamos ahí al libro de Daniel, capítulo 9, versículo 27. Libro de Daniel, capítulo 9, versículo 27. Ezequiel Daniel 9, 27, que dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Entonces ahí está lo que Daniel está profetizando en el libro de Daniel, capítulo 9, versículo 27. Entonces, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Entonces, recordemos que la 70ª semana de Daniel se divide en dos mitades, como lo vimos, 3 años y medio cada una. Entonces, como Pablo menciona estas dos partes de la tribulación en Tesalonicenses capítulo 5. Entonces, dijimos, bueno, ahí dice que el apóstol dice que los primeros 3 años de Dios son de paz y seguridad, como lo menciona, dijimos en Apocalipsis, Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículos de 2 y 3. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, 2 y 3. Tesalonicenses, entonces, capítulo 5. Gálatas y Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, capítulo Primera de Tesalonicenses, como dije, capítulo 5, versículos 2 y 3. Dice: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando se digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Entonces, ahí Apocalipsis 4, y como dice en Primera Tesalonicenses, y en lo que vemos en Apocalipsis 4 del versículo del capítulo 4 al el capítulo 19, tenemos, bueno, todo un registro de lo que vio acerca de la destrucción repentina de la gran tribulación, la última mitad de la tribulación. Entonces, vemos que ahora cambiamos cuando esto funciona, dice el comienzo. Vamos a ver el comienzo de Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3. Entonces, ¿cómo se puede ver que habrá iglesias en la tribulación? Piense en la condición del cristiano hoy en día.
Hay miles de iglesias cristianas llenas de inconversos. Así es la realidad. Gente que se cree ser salva, pero no lo es, porque como vamos a ver ahí en Primera de Corintios capítulo 15, versículos 1 y 2, el apóstol Pablo escribió acerca de los que ahí habían creído en vano. En, ahí en Primera de Corintios capítulo 15 versículos 1 y 2. Vamos a leerlo y de que dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Entonces, esto quiere decir que hay creyentes en las iglesias de hoy en día, sí, creyentes, entre comillas, las iglesias de hoy en día que no son salvos. Alguien que cree en vano, cree sin lograr nada, cuando no se arrepiente o arrepiente de sus pecados. Entonces, como dice ahí en Romanos capítulo 1, versículo 6, entonces, debido a la propagación del evangelio moderno, de la felicidad, del cambio del siglo, alrededor del 1900, que cuando muchos de los miembros de las iglesias hoy en día nunca se arrepintieron de sus pecados, no hubo un arrepentimiento verdadero. Solo creyeron, hicieron esto en base a la predicación de un evangelio que les prometía felicidad, una mejora de vida a través de una bendición, la prosperidad, etcétera. Por tanto, nunca se convirtieron. Entonces, creyeron en vano. Entonces, dice, el verdadero evangelio no se trata de la felicidad, sino de justicia. De justicia, como dice, lo menciona ahí en Romanos, que vamos a verlo ahora, capítulo 1, versículo 16 al 18. Que entonces busquemos Romanos, capítulo 1, versículos del 16 al 18. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Así que, y vamos ahí también al libro de Proverbios, capítulo 11, versículo 4, el libro de Proverbios, capítulo 11, versículo 4. Buena acotación, porque en mis apuntes tengo 4 y ahí tengo 14, entonces vamos a revisarlo bien. Y les digo, Proverbios capítulo, por lo menos tenemos el capítulo 11 de Proverbios. Vamos a ver el versículo, lo digo activo. Y bueno, me imagino que ustedes ya lo encontraron. Dice 14, es 14. Estoy viendo 11. Es 11. Es 11.4, hermanos, es 11.4 el versículo que lo tengo bien en los apuntes yo aquí, solamente que parece que puse el 1 de más, ese 1 no va. Por favor, ahí si ustedes lo pueden eliminar. Es Proverbios 11, versículo 4. No aprovecharán las riquezas en el día de la ira, mas la justicia librará de muerte. Entonces, según el Evangelio verdadero del Nuevo Testamento, la salvación viene cuando alguien reconoce sus pecados y se arrepiente de ellos para poner su fe únicamente en el Señor Jesucristo para su salvación. O sea, uno se convierte del pecado, confesando
sus pecados y deja de practicarlos, porque eso es el cambio genuino en nuestra vida. Entonces se convierte del pecado a Dios, pone su fe en el Señor Jesucristo y le sigue como su discípulo. Esto es lo que Dios mandó y esto es lo que Pablo predicaba, como dicen ahí el libro de Apocalipsis, capítulo 17, versículos 30 y 31. Apocalipsis 17, 30 y 31. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Entonces, ahí está lo que dice, los tiempos de manda, como dice, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Apocalipsis 20, capítulo 20, Apocalipsis capítulo 20, versículos 20 y 21. Y como nada que fuese útil he rehuido y anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, y vamos también a leer este versículo que muchos conocen del libro de Proverbios y que muchos ya están mencionando de memoria, que dice: el que encubre sus pecados no prosperará, más el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Proverbios 28 es una buena definición del arrepentimiento bíblico. Confesar sus pecados y apartarse de ellos, dejar de practicar. Entonces debemos confesar nuestros pecados. Entonces, a pesar de que está claro este claro testimonio de la Escritura, los que predican el Evangelio moderno de la felicidad no exigen el arrepentimiento. Le dicen al pecador que tiene un vacío en su corazón, lo han escuchado, que tiene la forma de Dios y solo tiene que orar una oración para ser salvo y experimentar la verdadera felicidad. Debido a esto, hay iglesias hoy en día llenas de creyentes que nunca se han arrepentido verdaderamente de sus pecados y experimentar la verdadera felicidad. Debido a esto, hay iglesias hoy en día, ¿cómo se llama? Que nunca se convirtieron a Cristo, porque nunca se convirtieron de sus pecados, no se convirtieron de sus pecados. Dios está todavía, como dice, airado contra ellos y por lo tanto los resiste. Si ellos quieren la misericordia de Dios y su gracia para salvación, tienen que arrepentirse de sus pecados. Vamos a ir al libro de Salmos, capítulo 7, versículos 11 12. Libro de Salmos, capítulo 7, versículos 11 y 12. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días si no se arrepiente. Él afilará su espada, armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Y Santiago 4, versículo 6. Santiago 4, versículo 6. Porque Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia al humilde. Entonces, Dios resiste a los soberbios. No debemos ser soberbios con Dios, sino humilde. Entonces, ahí dice, Jesús dice, los apuntes dice: durante su ministerio en la tierra, Cristo Jesús habló acerca de estos falsos convertidos, como lo menciona ahí el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 21 al 23. Mateo, capítulo 7, versículos 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor,
¿No profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonces hay muchos que dicen Señor, Señor, o sea, creen en el Señor Jesucristo. Yo creo a su manera. Me ha tocado muchas veces hablar con personas: no, yo creo a mi familiar. Entonces, dicen Señor, Señor, que profetizan, que echan fuera demonios y hacen milagros. Sin embargo, Cristo dice que no los conoce, porque ellos no hacen la voluntad de Dios, sino que son hacedores de maldad. No se apartaron de su maldad, no se arrepienten, no se arrepintieron, no se han arrepentido verdaderamente de sus pecados, que es la voluntad de Dios para cada ser humano, según Hechos 17, como lo leímos ahí, versículos 30 y 31. Estas personas son creyentes, pero también son hacedores de maldad. Pero ¿creyentes en qué? Si no hay arrepentimiento, no hay salvación. A pesar de lo que uno cree o no lee. Pero la palabra de Dios tiene, digamos, tiene la verdad. Y entonces vamos ahí a Lucas capítulo 15, versículo 7. Lucas capítulo 15, perdón, 15 sí. Vamos Lucas, pero antes está Lucas 13. Lucas 3, 13, 3, que dice: os digo, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Antes os digo, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y entonces Lucas capítulo 15, versículo 7 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Como lo menciona ahí, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Y segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 10. Capítulo 7, versículo 10, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Entonces, debemos arrepentirnos con un arrepentimiento genuino para salvación. Y Hechos capítulo 11, versículo 18, Hechos capítulo 11, versículo 18, entonces oídas estas cosas callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Entonces, ¿qué estamos viendo? Entonces, esta es la condición del cristiano en la actualidad. Muchos de los que se creen creen salvos porque creyeron en Cristo, todavía están en sus pecados, todavía son inconversos, solamente son unos convencidos, porque no se han convertido al Señor, como dice en su palabra y en Romanos: creer y confesar, porque nunca se han entonces, por tanto, cuando Cristo venga para arrebatar a su iglesia, a los verdaderos cristianos, ahí realmente se va a ver el verdadero creyente cuando sea arrebatado. Entonces, como se menciona ahí también a veces, o como uno ha escuchado, quedarán iglesias locales llenas de personas. Estas son las iglesias que vemos en el cuadro doctrinal de Apocalipsis capítulo 2, versículo 3. Y esto vamos a ver entonces, yo creo que la próxima semana, claro, vamos a ver las cartas de Apocalipsis del capítulo 2 y el capítulo 3. Y vamos a ver qué hay en las 7 cartas que se pueden aplicar a los cristianos en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Cada una de las 7 cartas de Apocalipsis 2 y 3 tiene algo que decirnos y aplicar a un cristiano. Hay un santo en cada época de la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Entonces vamos a dejar hasta aquí esta clase. Que el Señor les bendiga y nos vemos
en el segundo domingo del año 2023. Que el Señor les guarde, les cuide, les proteja. Vamos a orar. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias le doy por la vida, por la salud que usted nos da, que usted es bueno, misericordioso, Señor. Ayuda a los hermanos que van a ver la clase para que puedan entenderla, comprenderla y ponerla cada día en práctica, Señor. Gracias por todo lo que tú nos das. En el maravilloso nombre de tu Hijo Jesucristo, mi amado Salvador y Señor. Que el Señor les bendiga, hermanos, y espero verlos en otra oportunidad. Nos vemos.